Hola amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos nuevamente a Agenda Oculta, este programa en el que queremos poner al descubierto esa agenda que quiere limitar los derechos de todos y todas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, Clara Elvira, ¿cómo estás? Mucho gusto estar también en una entrega más. Muy bien, pues Agenda Oculta va a hablar hoy de varios asuntos. Al final tendremos una entrevista muy interesante sobre el tema de la violencia sexual en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas, a partir de la filtración de unos cables, de una información dentro de las Fuerzas Armadas que devela que hubo al menos 30 violaciones dentro de las Fuerzas Armadas que se están investigando, pero de las que la opinión pública no tiene información, y una denuncia concreta de una estudiante. Pero hay mucho más y vamos a empezar con una ley aprobada por insistencia en el Congreso. Tenencia compartida por insistencia. El Congreso de la República ha aprobado una nueva ley de esas que preocupan porque afectan a los más vulnerables, a las mujeres, a los niños víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de parte de sus padres, de sus parejas. Pues lo que ha decidido el Congreso es aprobar, como digo, por insistencia, porque esta ley había sido observada por el gobierno, una ley que establece como regla la tenencia compartida. Hasta ahora la legislación establece que no impide la tenencia compartida, pero no la obliga no la pone como una obligación. A partir de la ley, eso es lo que debe ocurrir, que debe primar como regla la tenencia compartida. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y organizaciones de defensa de las mujeres han prendido las alertas porque dicen que eso vulnera la seguridad de las mujeres, las pone en riesgo, mujeres que han sido víctimas de violencia, pero que además las pone en un riesgo económico, porque probablemente lo que va a ocurrir es que se va a limitar la cuota alimentaria que les entregan los padres de los niños, o incluso no les van a entregar la cuota alimentaria por cuenta de esa tenencia, supuesta tenencia compartida. Susana, ¿cómo lo ves? Sí, definitivamente es lamentable porque una vez más el Congreso demuestra que sí es factible retroceder en derechos a pesar que se dice que eso no puede ocurrir. Así como pasó en educación, donde se olvidaron que el centro de la atención son los niños y las niñas, y ellas son el sujeto de derecho como directos partícipes de la educación. En este caso también se olvidaron que lo es central la participación del Estado, es en la protección de estos niños, porque de hecho un divorcio es una situación sumamente complicada. Es decir, y el principal, efecto colateral recae lamentablemente sobre los hijos. Y más aún en un país donde tenemos el 69% de mujeres que señalan haber sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. Pero lo lamentable de este proyecto, que ahora es ley, es que ni siquiera se basa ni en las recomendaciones, como tú bien has señalado, pero tampoco en las evidencias. Más del 50% de separaciones que ahora se dan justamente en un contexto de tenencia compartida, cuando se entra a dilucidar el tema de la tenencia para uno de los padres, cuando hay conflictos y no se ponen de acuerdo. Entonces, y todos sabemos, y eso está señalado en las evidencias también, que al menos se necesitan 2 a 3 años para que los temas se resuelvan. Y ese es un proceso de conflicto, de campo de batalla, donde definitivamente los niños y niñas y adolescentes tienen que estar protegidos porque los efectos son muy grandes. Entonces, ahora se olvidan de los niños, resuelven supuestamente la tensión y el conflicto de padres o madres que pueden verse afectadas por una tenencia que se da por estar en mejores condiciones para criar a los niños, pero se olvidan que quien debería ser protegido son los niños y las niñas. Muy complicado, pero no sorprendente, porque así funciona este Congreso. Y seguimos con nuestra segunda noticia, que tiene que ver con esa agenda conservadora frente a la Asamblea de la OEA. Conservadores ante la OEA, la 52ª Asamblea General de la OEA, que sesionó la primera semana de octubre acá en Lima, fue escenario de protestas, fue el marco para protestas de movimientos conservadores que decidieron
plantear sus mensajes de estos de con mis hijos no te metas, de niño es niño y niña es niña y la pareja y el matrimonio es hombre y mujer y nada más y todo lo otro es una aberración. Todo empezó un día antes de la asamblea de la OEA, cuando a la puerta del Congreso llegó un camión, una camioneta con un mensaje que decía: la mujer la define la biología, no la ideología. Autorizó el ingreso de esa camioneta el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, que todos sabemos es uno de estos militantes férreos de la ideología conservadora y de los mensajes religiosos mezclados con la política. Bueno, pues Susel Paredes, la congresista, salió con una bandera del orgullo LGBTI, salió agitando la bandera y sacó corriendo al camión, y ahora al congresista Muñante están promoviendo una moción de censura que seguramente no pasará en el Congreso, pero que quieren procesarlo, digamos, sacarlo de la mesa directiva por este comportamiento manipulado. Durante las sesiones de la asamblea de la OEA hubo manifestaciones, grupos de gente que vino de otros países aquí a Lima a protestar frente al lugar donde se reunían los delegados de todos los países, con mensajes como: OEA, basta de intervenir. Perú resiste a la ideología de género. Sí a la vida, no al aborto. La OEA es atea, es una organización que no cree en Dios. Esos son los mensajes que trajeron y que hacen parte de todo un movimiento. No es la primera vez que en una reunión de la OEA ocurren estas cosas, y hace, como digo, parte de una estrategia conservadora que nos afecta a todos. Sí, definitivamente. Además hay que, creo, entender las razones, porque sin eso es difícil comprender por qué un grupo puede ser tan adverso a un espacio internacional donde los representantes de los estados se reúnen para definir políticas. Lo que ocurre es que en estos espacios internacionales, llámese Naciones Unidas, llámese OEA, la Organización de Estados Americanos, lo que se hacen son acuerdos de Estado que permiten señalar determinados consensos que tienen que ver en cómo ir acercándose mejor a los países al cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, por eso es que tenemos discusiones tan importantes como acuerdos del medio ambiente, como derechos laborales, como inclusive situaciones y tratados como la no violencia, o también compromisos de los estados para erradicar, por ejemplo, la mortalidad, o nos sirvió inclusive para enfrentar el COVID. Bueno, muchos de estos tratados abordan definitivamente que hay que erradicar de los países las expresiones de discriminación, de exclusión y sobre todo todos estos elementos que generan básicamente estas grandes brechas entre quienes pueden ejercer derechos y no pueden ejercer derechos. Entonces, como parte de estas obligaciones, que además son inspiraciones, marcos para que los congresos avancen en las leyes, es que ven un ataque en estos espacios y generan esta situación de finalmente de rechazo, ¿no? Pero ojo, no hay que equivocarnos. La mayoría creo que se alinea a que estos encuentros se den. Son expresiones extremistas que seguramente vamos a tener durante mucho tiempo, pero hay que reconocer que el avance en derechos humanos en el mundo es una realidad y no vamos a retroceder en ello. Y que vamos a resistir. Y ahora nos vamos a Brasil, porque el movimiento conservador no está solo en Perú, está en el mundo entero, tiene expresiones muy claras en América Latina y por supuesto en Brasil, un país que tiene además una alta influencia de movimientos evangélicos, y hay una alerta por investigación a periodistas. El movimiento conservador y antiderechos ha empezado a promover una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso de Brasil alrededor del caso de una niña de 11 años que fue violada, estaba embarazada y que se convirtió en un caso emblemático de presión para que no se cumpliera la ley, porque la ley en Brasil permite la interrupción del embarazo en casos
tan dramáticos como el de una niña de 11 años violada y embarazada. Bueno, pues hubo reportajes de periodistas, hubo un movimiento social alrededor del caso de la niña de 11 años en Santa Catarina, y ahora la parlamentaria, la diputada Ana Carolina Campagnolo, propone esta comisión parlamentaria de investigación, se llama CPI do Aborto, lo pueden chequear, y es un movimiento muy grande, y lo que además tiene en alerta a los defensores de derechos humanos es que ella quiere incluir en esa investigación a 3 periodistas. Se trata de Paula Guimaraes, del portal Catarinas, y Bruna de Lara y Tatiana Díaz, del portal The Intercept. Ellas publicaron reportajes sobre cómo se estaba impidiendo el derecho de la niña a la interrupción del embarazo y cómo se estaba violando la ley claramente en este punto. Bueno, pues ahora desde el Congreso esta señora quiere que a las periodistas se las castigue por hacer investigación y por demostrar lo que es evidente. Por eso, organizaciones de defensa de la libertad de expresión y organismos de derechos humanos enviaron una comunicación a la CIDH pidiendo una vigilancia especial de este caso para impedir que se judicialice a estas periodistas que estaban simplemente haciendo su trabajo. Sí, es terrible porque creo que esto es un hecho más de personajes que en este caso que son claramente opositores a los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, ocupan espacios de poder, pero no para implementar políticas que nos ayuden a avanzar, a combatir contra la violencia o a mejorar el estatus de las niñas y niños, sino justamente para imponer sus ideas religiosas, porque lamentablemente, así como en el Perú, tenemos 11 pastores como congresistas. En Brasil ocurre prácticamente lo mismo. Hay una gran bancada evangélica desde donde se vienen imponiendo estas situaciones tremendas. Y no han encontrado mejor modo que justamente atacar a quienes tienen la obligación de colocar esta información en la información de la población, en la noticia pública, y tanto que son los médicos, las médicas, los profesionales de salud, como los y las periodistas, sin considerar, por un lado, que hay todo un campo del secreto profesional, pero también una obligación de ellos a difundir. Entonces, nuevamente, los periodistas, las periodistas en el ojo de la tormenta, pero además imponiéndoles una aberración que es tremenda, como ignorar la violación de derechos que se quería hacer esta niña, que afortunadamente un juez finalmente votó a su favor y hizo que se produzca la interrupción del embarazo y que esta niña pudiera ser adecuadamente protegida. Y desde el Congreso hay más preocupación por quienes hacen cumplir la ley que permitía la intervención del embarazo, que por quienes abusaron de esa niña, quienes la violaron. Irónico, pero así es. Y como les anunciamos al inicio del programa, hoy vamos a tener una entrevista sobre un tema que es muy doloroso y muy preocupante, el de la violencia sexual en las Fuerzas Armadas. Con la filtración de los Guacamaya Leaks se conocieron al menos 30 casos de abuso sexual que están siendo aparentemente investigados dentro de las Fuerzas Armadas, pero además recientemente hubo una denuncia concreta de una estudiante de 19 años, una cadete, que denunció que fue violada en el Pentagonito por 4 compañeros suyos, 4 estudiantes. Uno aparentemente abusó de ella y los otros 3 la grabaron. Este es un hecho muy grave del que vamos a hablar con una experta en el tema de violencia contra la mujer, Jenny Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Jenny, gracias por estar aquí en Agenda Oculta. Hola Jenny, muchas gracias por estar acá también. Buenos días a las dos, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Jenny, fíjate, en este caso que tanto nos ha remecido, tanto la Fiscalía como el Ejército sabemos que han investigado. Lamentablemente, como ocurre muchas veces, esto está en el silencio y no se conoce, no se tiene mayor información. Sabemos que ustedes han consultado, por lo menos a las fuentes del Ejército. ¿Tienen alguna respuesta?
Mira, nosotros en realidad recién hemos cursado una comunicación y la comunicación está dirigida en realidad a sostener una reunión, porque a nosotros también nos preocupa sobremanera que los crímenes de violencia sexual, ¿no?, estén generando situaciones de impunidad. En principio, porque como señalas, no hay la información adecuada. Si es que estos Guacamaya Leaks no se hubieran filtrado, estaríamos hablando de un caso en específico, lo cual de por sí ya es grave, pero la información filtrada nos habla de más de una treintena de casos, ¿no? Y nosotros desconocíamos dónde se registran estos casos. No están en las estadísticas del Observatorio del Ministerio de la Mujer, ni del Ministerio Público, ni de Criminalidad del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces ahí tenemos como un forado, ¿ya? ¿A dónde van estos casos? Luego, ¿cuál es el tratamiento o la atención de estos casos que se da al interior de la institución? ¿O es que solo están dentro y no están siendo en realidad conducidos al órgano de la justicia común, que es lo que nos correspondería en estas situaciones? Porque no estamos hablando de faltas de, mejor dicho, de incumplimientos en los deberes de función. Estamos hablando de delitos que tienen que ser juzgados en el fuero común, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos casos? Entonces, pedimos digamos, la reunión porque nos preocupa la atención que se pueda estar dando, el tratamiento, pero también, sobre todo, el tema de prevención, ¿no? Porque no es un tema nuevo dentro de las instituciones o Fuerzas Armadas o Fuerzas del Orden. Sí, quería justo preguntarte sobre si claramente nos queda claro que no es un hecho aislado. Por ejemplo, conocemos un caso que ha sido muy tratado en los medios de una estudiante de la FAP también violada y que el caso se demoró 12 años, incluso ella fue desvinculada de la FAP por alteraciones psicológicas, claro, derivadas de una experiencia tan complicada. ¿Tú crees que hay una negligencia consistente en las Fuerzas Armadas a asumir el tema de la protección de las mujeres y de la lucha contra la violencia sexual dentro de los cuarteles? Definitivamente creo que sí. Y creo que lo que pasa también es que la cultura organizacional que tienen estas corporaciones obviamente facilita, ¿no?, este tipo de pactos de silencio frente a la comisión de este tipo de abusos o crímenes, ¿no? Además, esta es una constante, la violencia sexual en general también hay que mirarlo como un reflejo. Lo que ocurre ahí hay que mirarlo también como un reflejo de nuestra cultura en el país y de la sociedad peruana. Entonces estamos hablando de violencia sexual que ocurre históricamente, que ocurrió incluso antes del conflicto armado, que ocurrió durante los 20 años de conflicto armado, estamos hablando de 1980, el año 2000, y que sigue ocurriendo con posterioridad. Entonces es un continuo, ¿no?, de violencia sexual y que se exacerba o en tiempos de conflicto o se exacerba también con la impunidad, porque de estos tiempos del conflicto, donde inicialmente el informe de la Comisión de la Verdad registró 538 casos de violencia sexual, de los cuales 11 eran contra varones y el resto contra mujeres. Eso fue el registro inicial, porque con posterioridad, cuando se abren los registros del Ministerio de Justicia, vamos a encontrar más de 5.000 víctimas, ¿no?, registradas, víctimas de violencia sexual. Y hoy en día, es más, se viene justamente ya en instancia judicial superior, un juicio oral que se viene debatiendo, es el caso de Manta y Vilca, ¿no?, que comprende a más de 14 mujeres de esas comunidades que fueron víctimas de violencia sexual por efectivos que estaban acantonados en las bases militares de esa comunidad. Entonces, hay una cultura que favorece estos pactos de silencio, ¿no? Por eso decimos que es muy importante trabajar allí el tema de prevención, porque estamos hablando de organizaciones que son corporativas, que son jerarquizadas, pero no solo jerarquizadas, sino también hemos visto que son también con, digamos, visos de una cultura autoritaria, ¿no? Vulneraciones incluso a otros reclutas, siendo varones, siendo mujeres, indistintamente. Hemos conocido de casos de violencia sexual también hacia varones, ¿no? Entonces, lo que nos interesa trabajar es por qué no se está haciendo el tema de prevención, ¿no?, que es fundamental. Por ejemplo, en el proceso de formación, cómo está diseñada la currícula formativa de las escuelas de oficiales, de suboficiales, y en este caso, de la gente que entra a esta instancia como reclutas o hacer lo que sería un servicio militar voluntario en este caso, ¿no?
Y creo que es una oportunidad perdida no poder trabajarlo en estos espacios, ¿no? Y además estamos pensando también en una corporación, organización, donde las mujeres hemos ingresado mucho después. Entonces la cultura que allí existía, además es una cultura que exacerba la masculinidad hegemónica, ¿no? Esto supuesta virilidad, hombría, machismo, ¿no? Donde prácticamente someter a las mujeres es uno de esos mandatos de esta cultura también, ¿no? Entonces, es una oportunidad entrar a trabajar allí para cambiar justamente estos patrones. Sí, definitivamente Jenny, tienes toda la razón, pero además en el mundo en los últimos años y en el Perú particularmente se han dado avances muy sustantivos respecto a la tipificación, respecto a la criminalización, a la persecución que hay con la violencia, aun cuando nos falta todavía muchos casos como el tema de la prevención, como bien señalas. Y en ese sentido, el ejército cuenta con protocolos de atención, porque eso es lo mínimo que tendría que disponer en el marco de la ley. Entonces, ¿cómo se está cumpliendo esta parte de las obligaciones de las instituciones corporativas, como tú señalas? Mira, esta es una información que es justamente va a ser parte, ¿no?, de la entrevista que sostengamos, porque no hemos tenido acceso a esta información, ¿no? Además, también nos gustaría saber cómo se implementa todo el tema de hostigamiento sexual y formas de discriminación sexual y sexista, ¿no? Así A es. veces pareciera también que en el caso peruano nos hemos quedado en estas formas de discriminación y de hostigamiento sexual, pero no hemos entrado a los procesos de formación que son sexistas también, ¿no? Y que se reflejan todavía en el imaginario. No olvidemos que en el Perú hay un 52% más o menos de la población en general, que según la encuesta nacional de relaciones sociales, ¿no?, nos dice que el lugar de las mujeres es ser primero madres, después esposas y por último realizar sus sueños o posibilidades. Entonces, si tú tomas estos imaginarios y los llevas al interior de esa institución, donde además de las Fuerzas Armadas, donde además las mujeres hemos llegado recién en los últimos 20 o 30 años, obviamente te va a dar como resultado que vamos a ser tratadas como que no estamos en un espacio que es nuestro lugar, ¿no? Y se ponen en práctica muchas de estas formas, en este caso violencia sexual, para expulsarnos de ese espacio, ¿no? Ya que quieres estar en un espacio de hombres y hacer cosas que hacen los hombres y comportarte como un hombre, entonces atente a las consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que se cruzan una serie de mandatos y mensajes y es por eso muy importante también conocer, como bien señalas, cuáles son estos protocolos, cómo se atienden los casos, cómo es la prevención, cómo se está implementando todas estas normas que se han modificado en los últimos 3 años y que tienen que ver con hacer encuestas dentro de nuestras instituciones, saber cuáles son las percepciones, cuál es el clima organizacional respecto a las relaciones que tienen que ver con los comportamientos sexistas o sexuales, si todos conocen los canales de denuncia, si toda esta información se da en los procesos de inducción o no, ¿no? Entonces yo creo que son varios temas y digamos, eh, lamentando, ¿no?, que el caso haya ocurrido, yo creo que nos genera una oportunidad que no debemos dejar pasar esta vez, ¿no? Yo recuerdo que me tocó estar, mira tú, en el año 2008 o 2009, si mal no recuerdo, yo era directora del Programa Nacional contra la Violencia y en ese momento una joven recluta fue violada por oficiales de la Marina en el cuartel de Barbones, ¿no? Entonces, y allí también, como en este y en otros casos, más allá del crimen en sí, de la violencia sexual, lo que ocurre con estas jóvenes, como tú has relatado en el caso de la cadete de la FAP, lo que ocurre es que ven truncada además su plan o proyecto de vida, que era justamente ser parte de una de esas instituciones. Esas chicas tienen vocación para realizar este trabajo, tienen vocación para ser oficiales o suboficiales de esas Fuerzas Armadas, ¿no? Y la violencia sexual lo que hace es truncar este proyecto de vida, ¿no? Entonces, yo creo que son vulneraciones múltiples, no solo por el crimen de la violencia sexual en sí, sino por lo que se genera en términos de impacto en la vida de estas mujeres, ¿no?
Ujú. Absolutamente claro, Jenny, muchísimas gracias por la información y estaremos atentos a la respuesta que le den a la coordinadora, que te den a ti y a quienes están trabajando para saber qué está pasando. Esperamos una acción clara de la Fiscalía, del Ministerio de la Mujer y que se haga justicia con estas víctimas. Gracias, Jenny, por estar con nosotros. Gracias, Jenny. Felicitaciones por ese trabajo tan importante. Gracias por abordar este tema. Muy bien. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos en una entrega más de Agenda Oculta. Nos vemos pronto, Susana. Gracias. No, muchas gracias también.